Baltasar Carabedo Molina. ¿Ya? El título es La historia en el Perú. La historia en el Perú es un artículo. Siglos XIX y XX. Siglos XIX y XX. Notas y comentarios. ¿Ya? Van a estar atentos. Modelo de cómo se tiene un artículo, tiene ideas, cómo plantea la historia. ¿Ya? Miren, lo que necesitamos, ¿no? Necesitamos nosotros. Ahora, está dividido por la independencia, después el siglo XIX, 1822, 1879. Después la guerra con Chile, después el siglo XX, y hace una serie de divisiones del siglo XX. Primera parte, la República Aristocrática, el oncenio de Leguía, ¿correcto? El campesinado de 1885 a 1930 y la crisis de los años de 1930 al 33. Interesante la división. Lo que nos corresponde a nosotros, ¿no es cierto? Miren, las partes mejor logradas, una de las partes mejor logradas, la independencia. Miren lo que dice. Ináfilo Bonilla y Karin Spalding, el famoso libro, ¿no? Haciendo referencia al famoso libro de Bonilla y Karin Spalding. A este, ¿no? ¿Se acuerdan? Creo que ya lo mostré, ¿no? ¿Ya? Bueno, antes no se llamaba así, la independencia en el Perú se llamaba. ¿Ya? La primera edición. La primera edición, la independencia del Perú. Pero esta es sexta edición. Imagínense cuántos libros, ¿ya? Metáfora y realidad de la independencia. Claro, se ha agregado como 5 artículos más. Agregado. Entonces sí se puede llamar nueva edición. ¿Ya? Cuando se agrega partes, artículos, comentarios, y cuando se imprime sin agregar nada, se debería llamar reimpresión. Nada más, ¿ya? Reimpresión, pero aquí agregado, ¿va? Unos 4 artículos más o menos. Entonces, a este libro que causó toda una revolución, causó este libro, porque fue una crítica muy dura a la independencia, la visión tradicional de la independencia, a la visión romántica de la independencia, ¿ya? De Rubén Vargas Ugarte, de Luis de la Fuente Candamo. ¿Correcto? Bien, estoy dando el contexto, así como debe ser, a ese libro se refiere. Entonces dice, muy inteligentemente los libros, trataron de refutar la llamada versión oficial o tradicional de la independencia nacional. Sus críticas discutían básicamente 2 problemas. Qué bonito, qué sencillo. 2 problemas. ¿Ya? El primero de ellos, referido al carácter del Perú a comienzos del siglo XIX. Y se pregunta con signos de interrogación: ¿era una nación? Qué bonito, ¿no? El siglo XIX. Ya, Baltasar Carabedo se pregunta, el siglo XIX, ¿era una nación? En segundo lugar, relativo a la presencia del pueblo, o sea, la participación del pueblo, ¿ya? ¿Hubo una participación consciente del pueblo o no, del pueblo peruano, ¿no? En la guerra de la independencia? O sea, ¿cómo fue esa
Antonio de la Fuente Candamo. A él se refiere, ¿eh? José Antonio de la Fuente Candamo. Siempre se cita este autor porque es uno de los que más ha trabajado ampliamente, tiene muchos libros, ¿correcto? Representante entonces de la versión oficial, la versión, así se llama, versión oficial, versión tradicional. ¿Ya? Había sostenido, existen, dicen, en todos, desde el cacique mestizo Tupac Amaru hasta los profesores limeños a fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX, una clara idea del Perú. ¿Ya? Eso es lo que dice de la Fuente Candamo. Él defiende entonces que había en ese tiempo una clara idea del Perú. ¿Verdad? Y entonces Bonilla va a cuestionar eso en el libro. ¿Verdad? Bonilla va a cuestionar. El Perú de San Martín proclama la independencia el 28 de julio de 1821. Se ha formado como un estilo humano, como nación, y reclama la independencia. Sin embargo, esta afirmación debe ser tomada con cuidado, ya que nos parece que el concepto nación no está claramente utilizado, ¿no? Entonces, ese término, claro, una cosa es nación, otra cosa es Estado. O sea, ya se está ¿cómo le diría? Planteando, ¿verdad? Planteando qué es lo que se creó con la independencia, la nación o se formó el Estado. Qué interesante. ¿Me están comprendiendo? ¿Ya? Entonces dice, el concepto de nación no está claramente utilizado. Se podría preguntar si de lo que se trata es de una nación constituida. Mira, miren, este es claro. ¿Ya? ¿Cuál es el problema? ¿Ya? Si se trata de una nación, perfecto. ¿Ya? Si te acepto esa idea, pero el análisis lo termina ahí. ¿Ya? ¿Es una nación constituida? O si por lo contrario hace referencia tan solo a una aspiración nacional. ¡Qué buena! Venga, una cosa es una nación constituida. ¿Ya? Chile, por ejemplo, en el contexto de la guerra con Chile. ¿Ya? Ya era una nación constituida. Pero acá se está cuestionando. Acá dice, otra cosa es aspiración, ¿no? Una aspiración nacional, ¿correcto? Un ideal, se quiere llegar, ¿ah? ¿Se han dado cuenta? Se quiere llegar a una nación, pero todavía no es nación. Es buena, ¿no? A ver, estas ideas, por eso les digo, ya son autores que muy pocos los que tratan este nivel, ese tema, ¿no? En el contexto internacional de la expansión capitalista en aquella época, una nación constituida supondría un creciente desarrollo capitalista, miren, en el plano económico y una hegemonía burguesa en lo ideológico y lo político. Qué interesante. ¿Ya? Una nación, ¿correcto? Supondría, dice, un desarrollo capitalista, claro, los primeros inicios del desarrollo capitalista, ¿no es cierto? Los primeros inicios. ¿Cuáles serían los primeros inicios? Para que ustedes tengan una referencia, según como yo la defino, de la historia del Perú, de la historia del capitalismo del Perú, tres periodos grandes. El primer periodo, el capitalismo semifeudal, semicolonial, de apoyo en Mariátegui, de apoyo en Aníbal de Quijano, ¿correcto? Y el problema de la colonialidad, caramba. Ya después vamos a ver eso, ¿eh? Después vamos a ver. Tengo que ver un texto de 1000 páginas, me va a demorar un poquito, ¿verdad? Ahí lo tengo. Entonces, primer periodo, estábamos hablando de la época del Guaraní. ¿Correcto? El capitalismo, ¿ya? ¿Me entienden?
capitalismo, diría yo, el imperialismo semicolonial. ¿Capitalismo monopólico o imperialismo semicolonial? Da lo mismo, ¿ya? Imperialismo semicolonial. Estamos hablando de los periodos de la República Aristocrática. Ya saben la República Aristocrática. A ver. 1901. Ah, más o menos. Cada Yo lo he mencionado varias veces. 1899. Algo así, 95 al 19 según Basadre. Y según Burga, según Flores Galindo, 1895-1930. Vale, cualquiera de los dos, porque es la prolongación de lo que divide Jorge Basadre, República Aristocrática y Concejo de Leguía, del 19 al 30. ¿Ya? Entonces es el periodo muy bien definido por Quijano. Imperialismo semicolonial, la primera acumulación del capitalismo semicolonial, el primer, lo llaman modelo de acumulación capitalista. Y entonces la característica de este periodo es sumamente interesante. Es la articulación del imperialismo, o sea, los primeros grandes monopolios, hay cuatro grandes monopolios, ¿no es cierto?, que dominan la economía del Perú. Prácticamente se habían repartido el Perú: la Cerro del Pasco, la International Petroleum Company, la Perunía y la GRES, la tremenda empresa GRES, ¿correcto? Todos habían dividido el Perú, ¿no? Uno en el petróleo, uno en la minería, ¿me entienden? Lo otro en la agricultura y comercio, y lo otro en los ferrocarriles. Se dividieron todo. ¿Ya? Eso es conocido ya, ¿correcto? Pero acá hay una articulación. Miren, qué bonito, ¿por qué le llaman, no? ¿Ya? A este periodo sumamente interesante. Y termina, este periodo se prolonga, según Quijano, es lo que estoy investigando. Vamos a ver si logro terminar una especie de folletito, a ver si se puede publicar, aunque sea a fin de año, no sé, algo así. Bueno, este periodo entonces termina aproximadamente 1945, ¿correcto? El imperialismo semicolonial. ¿Por qué le llamo imperialismo semicolonial? Para que tengan un contexto, ¿no? Porque hay una articulación de las relaciones precapitalistas de producción, ¿ya? Del enganche, del llanagonaje en la costa y en la sierra, con las relaciones imperialistas o las relaciones capitalistas monopólicas. ¡Qué interesante! Hay una articulación, miren, ¿no?, de las relaciones salariales de las grandes empresas. ¿Correcto? Y cómo acumulaban, por eso le llaman primer sistema de acumulación capitalista semicolonial. Qué interesante. Esa es la característica, semicolonial, ¿ya? La articulación entonces de las relaciones salariales, porque al proletariado minero se le pagaba salario y acumulaba. ¿Y quién acumulaba la plusvalía minera? O la plusvalía petrolera. Ya ustedes saben, pues, los grandes capitalistas del petróleo, las grandes empresas imperiales, ¿correcto? Entonces, por eso se le llama así. La segunda etapa, así en grandes rasgos, ¿no? ¿Por qué? Más complicado. En segunda etapa, para que comprendan ustedes lo que sucedió, ya no le llama imperialismo semicolonial. O sea, a partir de la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? A partir de la Segunda Guerra le llama
las relaciones precapitalistas de producción, la servidumbre, ¿correcto? La servidumbre del yanaconaje en la costa, de los yanaconas que trabajaban en las haciendas algodoneras, capitalistas, ¿no es cierto? Y el proletariado agrícola que trabajaba en las haciendas azucareras. No vayan a confundir. Una cosa es hacienda azucarera y otra es hacienda algodonera. ¿Correcto? Entonces, y el enganche, el sistema. No sé si ya se habló algo del enganche. ¿Ya? El sistema del enganche, esto sí es sumamente interesante. Así le llaman, ¿eh? Yo no invento nada. El sistema del enganche es un sistema agrario de explotación de la fuerza de trabajo. Así se llama, sistema agrario de explotación de la fuerza de trabajo y apropiación del trabajo excedente. ¿Correcto? Apropiación del trabajo excedente. Entonces, y este es un tema fundamental, porque en ese tiempo, miren, tan grandes eran las empresas del capitalismo agrario, estoy hablando del norte, ¿correcto? De las grandes haciendas. Eran grandes haciendas, ¿verdad? Casa Grande tenía 32.000 hectáreas. Para ese tiempo era muy grande. ¿Me están comprendiendo? ¿Ya? Estamos hablando hace 100 años, pues. ¿No es cierto? La historia es así. Para comprender lo que pasa ahora, o sea, al revés, no se puede comprender lo que está pasando ahora si no sabemos los orígenes, ¿no es cierto? Eso nos toca a nosotros. ¿Correcto? Bueno, a ver. Entonces, el enganche. En ese tiempo no era como ahora. Ahora hay gran subempleo y desempleo, bárbaro, ¿no? La crisis en todo el mundo, la crisis, pues. ¿Correcto? Antes no era tan grave la cosa. Faltaba mano de obra. Miren, faltaba mano de obra para que trabajen justamente en la época de oro. Estamos hablando de la República Aristocrática, ¿no es cierto? ¿Correcto? El marco general del imperialismo semicolonial y del imperialismo neocolonial. ¿Me están comprendiendo? ¿Sí? No, déjenme cumitas, por favor. Sí, más o menos algo. Ya, bueno, no entiendo la primera vez, así, tienen que leer. ¿Ya? Claro, ¿no? Lo importante es que capten la idea. Son periodos, tres grandes periodos, ¿no es cierto? Divididos por etapas. ¿Ya? O fases. Pongámosle periodos y fases, pongámosle. ¿Ya? ¿No es cierto? La República Aristocrática vendría a ser una fase dentro del imperialismo semicolonial, o sea, del primer modelo de acumulación capitalista. Eso es clave en la historia. Primer modelo de acumulación capitalista. Y ya les expliqué en qué consiste eso, ¿no? De la articulación entre las relaciones serviles de producción con las relaciones salariales. El yanaconaje es una producción servil. El enganche es una especie intermedia de relación. Es una relación de pago de una parte en moneda, ¿ya? Una parte en moneda y la otra parte en fichas que hacía la hacienda. Esas fichas que se pueden comparar con a esos juegos que hay gente que es fanática, va a jugar a esas máquinas, no ponen unas fichas ahí. ¿No es cierto? ¿Me están comprendiendo, no? Felipe, ¿sí? Fichas, no dinero. Ya, entonces por eso se le llama relación semi-asalariada. Qué bonito. Los sociólogos semi-asalariado, ¿verdad? Toma, ¿cuánto te tengo que pagar? Ya, en platita y en fichas. Y esas fichas servían solamente para los almacenes de la hacienda. ¡Qué inteligentes los hacendados! Todo ganaban.
esas fichas valían, pero solo para los almacenes de la hacienda, nada más. Por eso se le llama relación semi-asalariada. Está interesante, ¿no? Ese es el enganche. Y vinieron a trabajar como 20.000, 25.000 trabajadores, ¿verdad? No estamos hablando de 1.000. ¿Correcto? ¿Y cómo hacían? Sí, Felipe, ¿qué dices? ¿Puedo repetir el primer modelo? Ah, ya, muy bien, claro, yo entiendo, ¿no? No creas, yo me he pasado varias semanas para tratar de comprender esto. He vuelto a Quijano, porque en Lima se están haciendo reuniones sobre Quijano, pues, pero y aquí estamos al margen de lo que pasa en Lima, de las mesas redondas sobre Quijano, y ahora se está discutiendo mucho sobre Aníbal Quijano, ¿ya? El autor de todo esto. De ahí aprendieron todos, de ahí aprendieron Masira, de ahí aprendió Kotler, de ahí aprendió Flores Galindo, de Quijano aprendieron, es la verdad, ya murió, hace poco. Bueno, entonces, hay un primer periodo capitalista, ¿ya? Traten de captar la idea, si usted... Hasta el momento ha dicho Ahí está, claro. el capitalismo semifeudal o semicolonial, Exacto. el imperialismo o capitalismo monopólico semicolonial, que es del 95 al 45, Exacto. y el imperialismo neocolonial. Así es, a partir de entonces de la Segunda Guerra Mundial, ya, del gobierno de memoria de Odría, Prado, segundo gobierno de Prado, ya, hasta no se sabe cuándo. Sí, no se sabe cuándo. ¿Correcto? Claro, porque es, y ahora es el capital, hay una concentración salvaje, ya así se llama, concentración del capital, ¿verdad? Un solo capital, ¿no es cierto?, del dominio del capital imperialista, o da lo mismo capital monopólico, capitalismo monopólico, como quieran ustedes llamar. Esos son los tres periodos, ¿ya? Pero el texto no dijo que el imperialismo neocolonial fue un primer modelo. Ese vendría a ser el imperialismo para, a ver, vamos a sintetizarlo. A mí me parece básico, ¿no? Básico esto para comprender la historia de las estructuras económicas y sociales del Perú. Fundamental, ¿no? Fundamental, porque el yanaconaje, ¿correcto? El yanaconaje, o sea, sistema agrario de explotación de la fuerza de trabajo. ¿Ya? El yanaconaje es exactamente un sistema agrario para explotar la fuerza de trabajo. ¿Correcto? Hay que entender de que en ese tiempo, entiendan, el Perú lleno de haciendas. ¿Ya? Había miles de haciendas. Claro, unas más grandes que otras, pues, ni hablar. Había, las grandes eran, pues, ¿qué diría? 20 haciendas grandes. ¿Dónde estaban las haciendas grandes? En el norte. Y ahí está Casa Grande, ¿no? 32.000 hectáreas. Grande para su época. ¿Correcto? Y en la costa central, ojo, se producía gran cantidad de algodón y gran cantidad de azúcar. Se producía, claro, perdón. Y en Arequipa, por ejemplo. En Arequipa estaba otro fenómeno. También se producía. En las lanas, sí. También se producía en la hacienda Chucacapi. Y hay otras haciendas ahí de los Lira, de los Nájar, de los Muñoz. También se producían, pero muy poco comparable con las grandes haciendas de los terratenientes del norte. Pues, no sé cuántas veces más. No, ya, la verdad, no sé cuántas, 20 veces más de la producción. No se puede comparar, ¿ya? ¿Correcto? Entonces, para que ustedes entiendan, ¿ya? Ustedes saben, yo estoy difundiendo estas ideas de la cátedra Basadre. Hablando de la cátedra Basadre. ¿Correcto? Hablando de la cátedra Basadre, me van a apoyar.
la Asociación de Basadre, y el 26 y 27. ¿Ya? 24, 25, 26 y 27. Y la inauguración el día lunes va a ser en la Biblioteca Central, de 9 o 10 de la mañana más o menos. Ahí se va a organizar el primer día, va a estar el decano, va a estar Abel, va a estar el representante de la Asociación Basadre y va a estar en Historia de la República, por supuesto. Perú, problema y posibilidad. En los documentos, ¿cómo se llaman los dos tomos? Fuentes para el estudio de la... Bibliográfico. Sí, hay dos tomos muy desconocidos, dos tomos grandes, fuentes bibliográficas para la historia de la republicana. Y reúne, miren la importancia de las fichas, he llevado a algunos alumnos fichas. Más de 17.000 fichas. ¿Qué les parece? Ordenadas cronológicamente, con sus comentarios. ¿Interesante o no? Ahí está, él lo hizo solito, él trabajaba solo. Bueno, entonces, todavía tienen tiempo. Me gustaría que ahí se va a ver la asistencia y es para todos, estudiantes, todos, difundiendo la cátedra Basadre. ¿Ya? Sumamente interesante. Ya les pasaré la voz para que ustedes difundan, ¿cómo se llama? Yo le llamo el cartel. ¿Cómo le llaman ustedes? Afiche, claro, afiche, cartel. Tiene otro nombre. Flyer. También, ya cualquiera, ¿ya? Ustedes saben, yo soy profesor tradicional. Yo le llamo signo, ya voy a llamar cartel, ¿no? Eso ya depende del estilo de cada uno, ¿no? Correcto. Entonces, ya, yo sé que es así, miren, la clasificación de Quijano, Aníbal Quijano, sobre lo que yo estoy mencionando, es clave. ¿Ya? Porque, como él dice, ¿no? Se trata del asunto del poder económico, ¿no? Se trata del asunto del poder. ¿Quiénes son, como decía Malpica, los dueños del Perú? Hay un librito que se llama así, Los dueños del Perú. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a ver, justo quiero aprovechar esta cosa. Ya, primer periodo entonces, ¿ya? El capitalismo semifeudal y semicolonial, ¿correcto? No había imperialismo todavía. Eso viene después, ¿no es cierto? El imperialismo, las grandes empresas, ¿ya? Las primeras, o sea, los orígenes del imperialismo en el Perú. ¿Correcto? Eso no había todavía, ese es otro periodo, no vayan a confundir. Entonces estoy hablando del periodo después de la independencia. ¿Correcto? Después de la independencia vino 1821, 1840 más o menos. Hay una primera etapa que yo le estoy llamando la economía peruana antes del guano. La economía peruana antes del guano, porque la economía del guano, del Estado oligárquico guanero, ¿ya? Así se llama, Estado oligárquico guanero, empieza alrededor de 1840 y termina en 1879. Ese es otro periodo, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, esa es la clasificación, ¿ya? Hasta la guerra con Chile, más o menos aproximadamente, hasta la guerra con Chile, antes de la revolución de Piérola. Ojo, al primer periodo, ¿me están comprendiendo? Antes, ya Felipe, ¿te perdiste? El primero que comentó Ese es el 65 al primero. 78. ¿Perdón? El primero que comentó. No, pero no, ese es el segundo periodo, viene a ser. El segundo que dijo es el capitalismo monopólico, del 95 al 40. Exacto. Ese del 95
45, o sea, tomando en cuenta la Revolución de Piérola de 1895. Ahí empieza el imperialismo semicolonial. Exacto, ¿ya? Ese es el segundo periodo, ¿no es cierto? ¿Estamos bien o no, Felipe? El segundo periodo. Ya terminó la época del Guano. Ya terminó la guerra con Chile. ¿Ya? Profesor, Dime. las tres periodificaciones que dijo hace rato, ¿es Sí. según Quijano o según usted? No, según Quijano. Y ahora, lo que incorpora antes el guano es según usted. La del Guano sí es clasificación mía. Sí. O sea, el capitalismo semifeudal y semicolonial. O sea, le agregaría uno más adelante usted. Sí, antes del imperialismo semicolonial. Exactamente. Exactamente. Antes del imperialismo semicolonial. Ya. Entonces, segundo periodo, imperialismo semicolonial, del 1895 a 1947-48. ¿Correcto? Es largo periodo, tiene sus etapas. ¿Ya? Porque en ese tiempo ya empiezan a desintegrarse, a colapsar las relaciones precapitalistas de producción. ¿Correcto? Empiezan a colapsar. ¿No? El yanaconaje todavía se va a mantener. Se resiste a morir. El yanaconaje, sistema de explotación, se resiste a morir. Es con Velasco, en 1900, exacto, que destruye ese sistema que lo veníamos arrastrando desde la época colonial. El yanaconaje colonial. ¿Hay yanaconaje colonial? Sí, y el yanaconaje republicano que estamos hablando. Miren la importancia ¿ven? O sea, no hay mejor práctica que una buena teoría. Graben con plumón eso. No hay mejor práctica que una buena teoría. Entonces, la teoría nos sirve para entender los cambios históricos que estoy mencionando, ¿no? ¿De dónde viene el yanaconaje? ¿No es cierto? De la colonia. ¿Y en qué momento desaparece este sistema de explotación? ¿No? Estoy hablando de las estructuras económicas y sociales, que es lo que debemos tratar. La historia del Perú es eso, pues. ¿No es cierto? La historia del Perú es la historia agraria. La historia agraria, la historia petrolera, la historia industrial. ¿Ya? ¿Me están comprendiendo? Entonces, periodo clave, qué inteligente. Primer modelo le llaman, de acumulación oligárquica y capitalista semicolonial. ¿Se entendió eso? ¿Por qué es semicolonial, gomitas? ¿Por qué le llaman semicolonial? Una palabra la puede decir. ¿Por qué le llama semicolonial? Porque el otro periodo es imperialismo neocolonial. ¿Qué pasó? ¿Por qué le llaman? Las relaciones precapitales. Esa es la respuesta. ¿Ya? Las relaciones. ¿Ya? Julio, ¿se entiende? ¿Sí? ¿Se entiende? Miren, por eso les digo, ¿sí? ¿Perdón? ¿No? De difundir, claro. Yo no sé si estoy solo en esta lucha. ¿Correcto? Cada profesor tiene su estilo, cada profesor, ¿no es cierto? Su manera de entender la historia. Con pleno derecho. Con pleno derecho. ¿Correcto? La cátedra libre, ¿no es cierto? La cátedra libre. Entonces, a ver, miren. Ya, el primer periodo, claro, es una clasificación del profesor.
basada en cuántos libros que he leído, ¿no? Ya no les quiero decir Mariátegui, Aida de la Torre también dice algo, defiende mucho esas teorías del feudalismo en Perú, ¿correcto? En el antiimperialismo y el ámara. Vamos a ver en su momento, vamos a ver qué es lo que dice dos libros fundamentales, los 7 ensayos y el antiimperialismo y el ámara. Muy bonito ese texto, porque son programas diferentes de interpretación de la historia del Perú, o interpretación y planteamiento de salida de la crisis. Tiene su propuesta de cómo el Perú podría. Esa es la importancia de los libros. Qué bonito. ¿Ya? Por eso digo, en ese tiempo había crisis como ahora. ¿Correcto? La crisis del modelo de acumulación capitalista semicolonial. Así como hay un modelo, en ese modelo de acumulación, ¿ya? De acumulación semicapitalista, ese modelo llega a un periodo de crisis. ¿Cuándo? Más o menos en 1929, con la gran crisis mundial del capitalismo. ¿Ya? 1929, gran crisis mundial del capitalismo. ¿Correcto? Ahí viene una gran crisis. Y en el Perú, no está, el Perú como cualquier otro país, no está en una burbuja, pues. ¿No es cierto? Sufrió mucho. La economía semicolonial, ¿no? La economía semicolonial, todo lo exportamos. ¿No? El objetivo, miren, ¿cómo puede ser? El objetivo de la economía es exportar. Entonces, nunca un país va a salir del subdesarrollo, si se piensa así. ¿Correcto? Nunca va a salir, ¿no es cierto? Y hay un fracaso. Todo el mundo lo está reconociendo, el fracaso de las exportaciones de solamente materias primas, lo que dicen los especialistas, sin valor agregado. ¿Han escuchado esa palabrita? Sin valor agregado. Es decir, exportamos nomás, nada más, y no convertimos, por ejemplo, en un producto enlatado. Ese es el valor agregado. ¿Correcto? Ese es valor agregado. ¿Me entiende? Entonces hay un proceso de industrialización. Pero eso vamos a verlo después. ¿Ya? El proceso de industrialización se da en el imperialismo neocolonial. Ahí se da un gran proceso de industrialización. ¿Ya? Claro que sí. Miren, ¿verdad? En el periodo del imperialismo neocolonial, ¿verdad? Después de la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando con el segundo gobierno de Prado. Hay una especie de resurgimiento de la oligarquía. ¿Correcto? De Prado, pues, estoy hablando del dueño del banco. Miren el dinero que maneja. Típico de la oligarquía. Dueño del Banco Popular. Era un banco grande, ¿te acuerdas, Julio? El Banco Popular. ¿Vean? El Banco Popular desaparece en julio 90 antes. ¿Tú recuerdas? El Banco Popular. Bueno. Ya. No, el Banco Popular, cuando estatiza la banca, Alan García en su primer gobierno, ahí cuando fracasa mucho, hacía mucho Banco Comercio. Cuando hace el intento de estatizar la banca. Increíble, Alan García ingresa con tanquetas al banco. ¿A qué banco ingresó con las tanquetas? Al Banco Vice, me parece. Porque él puso el dólar, lo puso el dólar MUP. El dólar MUPE. Miren, qué interesante. Entonces, jóvenes. Y puso un valor al dólar, entonces que tenía más o menos el cambio, entonces no, todo el dólar va a valer 2 soles, por ejemplo, ¿no? Y todo, el dólar se perdió bastante plata. O sea, ya llevando al límite ese aspecto de la. Se llama política monetaria. Sí. Política monetaria, ¿no? ¿Cuánto perdieron? Un montón de plata. Ya, a ver. Entonces, habíamos dicho de que el yanaconaje.
Ya. La contradicción era entre Bonilla y Luis de la Puente Uceda. ¿El Sí, colombiano? sí. Ya, gracias. Representante, sí. El representante José de la Puente Candamo, José. José Antonio, ¿qué has escrito ahí? Luis de la Puente, el guerrillero. Ya, porque tiene su hijo. No, tiene su hijo. José Antonio de la Puente, sí. Ah, no es Luis. José Antonio, ¿ya? José Antonio tiene su hijo, a pesar de mí también me confunde. Ya murió el señor, creo, no. Pero es un caso muy interesante, porque es yo diría, ahora, el que más ha escrito sobre la visión tradicional de la independencia. ¿No es cierto? Ahí, fundamentándome en Baltasar Carabel. O también visión oficial de la independencia. ¿Correcto? Entonces, Es cuando consiguió la comisión por ¿no? Sí. Exactamente. Es un tipo muy preparado, tiene su punto de vista. Así es en historia. Hay muchos puntos de vista. Entonces, de lo que se trata, yo creo que todo profesor, ¿ya?, debe abrir el abanico. Esto es lo que dice cada uno. La historia como problema. La historia total. ¿Ya? La historia crítica. Ya no olviden eso. La historia como un problema, la historia total, la historia crítica. ¿Ya? ¿Correcto? Y también está Vargas Ugarte, famoso, Rubén Vargas Ugarte. ¿Ya? Otro, ustedes me dicen, profesor, y qué interesante, pero ¿cuál es el otro autor que defiende la tesis de la independencia romántica, oficial, tradicional? Rubén Vargas Ugarte, el que ha escrito. Hay varios, sí. Ribagüero, hay sílabos. Ya les han repartido, sí lo está mirando, ¿no? Sí. Hay algunos profesores. Sí. Ya. Gómez y. No, Ya. ¿En físico o en digital? Yo quiero darles, sino una observación del profesor Vela, que me dice es demasiado. Achica el sílabus. ¿Ya? Qué curioso, ¿no? Primera vez que me dicen eso. No, César, tienes sílabus. Para mí el sílabus significa mucho. Es algo curioso. Así que bueno, es un texto muy interesante, muy bueno, pero no se va a comprender, me he dado cuenta ya, no se va a comprender lo que dice porque él habla del siglo XIX, se va a pasar el siglo XIX después, ¿no? La guerra con Chile, siglo XIX y siglo XX también, parte del siglo XX. Es interesante, bonito. No sé cómo lo puedan conseguir, ¿no? Estamos hablando de nación constituida o aspiración de nación. ¡Oh, qué buena, ¿no? Buena, ¿me están comprendiendo ese nivel? Una cosa es algo constituido, ¿no? Soy millonario, me acabo de comprar un carro. Me ha costado un Ferrari, no creo que vale $500,000. Por ahí, bueno, quizás más. $500,000. Al cambio, imagínense, ya eso es algo constituido, ¿no? Constituido. Yo soy millonario, hago lo que quiero con mi plata. Y otra cosa es aspiración, me voy a comprar. Si puedo comprar. ¿Me están comprendiendo? Si puedo comprar mi carro. ¿Ya? Soy un industrial, medianamente, quizás nunca logre comprar un Ferrari. Sueño. Ahí está. Sueño con comprar. ¿Ya está? ¿Ya encontraron la diferencia, Felipe? Correcto. Eso se está cuestionando, ¿ves? Tiene toda la razón. En efecto, pues. Una cosa es algo constituido, ¿no es cierto? Y otra cosa es, quisiera. Ahí está, la clásica. Quisiera mi Ferrari. Humita, ¿ahora estamos o no? Sí, es una aspiración de... Tú tienes una aspiración. ¿Cuál? A ver, entonces ya el primer periodo ya está comprendido, ¿o no? ¿Ya? Ya está comprendido el primer periodo. ¿Ya? O sea, para dar esa clasificación
clasificación antes del imperialismo semicolonial. He leído, he sintetizado un montón de textos, ¿no? Ya, entonces el primer periodo, ya la clasificación de Aníbal en sus diversos textos, ¿sabes? Él ha escrito como 15 libros, algo así. En sus diversos textos, ya no lo vamos a mencionar ahora, ¿correcto? Aníbal Quijano, ustedes pueden ingresar ahí, hay un montón de cosas. Entonces, a ver, miren, a ver, traten de comprender la idea. Primer periodo, ¿ya? El primer periodo, Dill le llama imperialismo semicolonial. Imperialismo semicolonial. O sea, primer modelo. ¿Ya? Miren cómo se asocia de acumulación capitalista semicolonial. O sea, cómo el capitalista acumula el dinero, pues. Cómo adquiere riqueza, de eso estamos hablando. ¿Se comprende lo que estamos mencionando o no? Dígame, pues. ¿Sí? Correcto. Díganme, por favor, ¿no? ¿Me están comprendiendo? Ya, ¿correcto? Eso significa cómo en ese periodo el capitalismo, ¿verdad? No solamente en el Perú, en Sudamérica, pues, son periodos, ¿no es cierto? Todo tiene sus periodos. ¿Me entienden? Cómo el capitalismo en ese tiempo acumula dinero, ya concentra riqueza, la acumulación del capital, como decía Marx. Qué bonito, ¿no? Profesor, ¿qué título le pondría a esta periodificación que usted da mezclando con Aníbal Quijano? ¿Qué título? O sea, periodificación de la República, periodificación económica. De la historia económica del Perú. Historia de las Sí, así es. Periodificación de la historia económica del Perú o periodificación de la historia del capitalismo en el Perú. Cualquiera de los dos. Historia del capitalismo en el Perú. Las fuentes, profe, son las fuentes para hacer ese tipo de historia. Quijano, lo que estás mencionando. Pero, o sea, las fuentes. Los libros de Quijano. No, las fuentes primarias, o sea, puedo recoger ¿Cómo sería? esa serie de edad. Los censos. A eso te refieres, los censos de ese tiempo. Ahí hubo un gran censo, el censo de 1876, que se publicó 7 tomos grandes. Es una cosa increíble. 7 tomos. Eso podría ser. Y ahí en el censo de 1876, considerado uno de los mejores censos, ahí te vas a perder 7 tomos, te vas a pasar años investigando. ¿Y por qué menciono lo que se me ha venido a la mente? Porque ahí está, miren la importancia, casi todas las haciendas en el Perú. Ahí están casi todas, creo que 2000 haciendas, que es una cosa increíble. ¿No? Y hace la clasificación haciendas por departamentos, hace clasificación haciendas por provincias, la cantidad de la cuestión demográfica, historia demográfica. Es una cosa muy importante el que quiere buena fuente para el historiador, ni hablar. Importante la pregunta, que también ahí está de fuentes El archivo agrario. exactamente, el archivo agrario que está en Lima, grande, no sé, me parece que millones de papeles. Millones de papeles, se llama archivo agrario, o sea, el archivo de todas las haciendas azucareras, algodoneras de ese tiempo. O sea, estamos hablando de camionadas de papeles. ¿Ya? Famoso archivo agrario que está en Lima. Espero de que no se haya perdido esa información. Ahí está la información de las cuentas de las haciendas, los pagos que hacían al proletariado azucarero, los negocios del llanaconaje algodonero,
las cartas. Ahí está, las cartas de la oligarquía terrateniente. Ahí está, ¿ya? Las cartas de la oligarquía terrateniente cuando se escribían entre ellos. ¿Correcto? Entre ellos se escribían, sumamente importante eso. Sumamente importante, porque ahí, ¿no? Por ejemplo, escriben de que ¿qué hacemos con el Abra? Hay que derrotarlo. ¿Ya? ¿Me entiendes? La carta del terrateniente. Ellos sí, ¿qué hacemos? Y le pregunta a su amigo, ¿no? Y estoy hablando de la hacienda Cayaltí, o sea, de los Aspilla. ¿Correcto? Los famosos Aspilla, hacendados. Cayaltí. ¡Ay, está Cayaltí! Tú sabes, ahí está. ¿No es eso de la empresa Wong, que la familia Wong que tuvo un problema con una cooperativa? No estoy muy seguro. Me parece que no es Guanto, por eso. No es Guanto, ¿no? En el norte había una de dos. Donde la hoy está, le pertenece al corazón Wong. Posterior, creo que sí. No, sí, posterior. Bueno, entonces, hay muchas fuentes. Hay muchas fuentes que se pueden investigar. También están los informes de la sociedad de industria, de la sociedad agraria, de las asociaciones, ¿no? Diversas asociaciones de la clase dominante. ¿Ya? Hay mucha información. Felipe Portocarrero ha escrito un libro que voy a tratar de conseguirlo con Felipe, que lo necesito, sobre las grandes fortunas, así se llama Las Grandes Fortunas, de Felipe Portocarrero, de la Universidad del Pacífico, de 1916 para adelante. Y acabo de recordar, hay una referencia que investigó 30.000 documentos de la clase dominante. Mira, esas son investigaciones, ¿ya? 30.000 documentos de fuentes de los bancos, ¿no? De fuentes, ¿por qué de los bancos? Porque los bancos les prestaban mucho dinero, millones de dólares a las haciendas, para que, ¿no? Inversión de la hacienda, necesitaban mucho dinero la hacienda. Pero también están estos boletines, ¿no? Que hacían entre la década de 1910 También. al 20 la sociedad de Sí. ingenieros, de minas, Exactamente. también. Exactamente. La Sociedad de Minas, una revista que lo cita mucho que se llama El Economista. ¿Ya? ¿Cómo quisiera yo reunir y publicar ya al Economista? También lo citan mucho esa revista. Entonces, fuentes, ni hablar. ¿Ya? Abuso, ahí está, a mí me gusta hablar abuso de fuentes, ¿no? Así como te digo abuso de internet, también me gusta hablar abuso de fuentes. Ya, entonces, a ver, ¿dónde estamos? El primer periodo, ¿no? Gumitas. ¿Está bien o no? Primer periodo. ¿Por qué le llaman entonces imperialismo semicolonial? Por la articulación, pues. Sobrevivían todavía, ¿no? Las relaciones se llaman gumitas, relaciones precapitalistas de producción. ¿Ya lo notaste, Gumita? No, está muy Gumita. Ojo. Pero el primer periodo es imperialismo semicolonial. Exacto. Y el segundo periodo. Imperialismo neocolonial. Donde ya, correcto, primer periodo entonces existen todavía esas relaciones. El Yanaconá. Todas las haciendas algodoneras. ¿Ya? Haciendas capitalistas algodoneras. Profesor, el libro de Aníbal Quijano que han leído Macera, entre otros, o sea, la periodificación, el libro de Aníbal Quijano. No te entiendo bien la pregunta, trata. Hace rato mencionó que hay un libro que han leído Macera. Ya, sí, ya. ¿Cuál era el libro? Ya, no, o sea, Quijano es el veterano, ¿no es cierto? Ha muerto a los 80 y tantos, cerca de los 90, creo harán 2 años, algo así, ¿ya? Y le están haciendo homenajes. Me he puesto muy nostálgico en internet. No, porque uno entra a Aníbal Quijano y entra en YouTube, sale en YouTube conferencia cuando él habla, le dan premios, todo. Y en Lima le están haciendo homenajes.
entonces y aquí entran muchos que no lo conocen. Increíble, ¿no? Increíble, ¿no? Ya, entonces, todos los investigadores están nuevamente leyendo los libros de Aníbal Quijano. Ya, los libros de Aníbal Quijano. Hay uno sobre el imperialismo, el Estado y las clases sociales en el Perú. Algo así, imperialismo, Estado y las clases sociales en el Perú. Está los movimientos campesinos. Tiene un libro de los movimientos campesinos. Está otro libro sobre el imperialismo y marginalidad. Muy interesante ese texto, imperialismo y marginalidad. Otro texto, imperialismo y urbanización, algo así es. Imperialismo y urbanización. Ya, claro. Y el texto que acabo de está en PDF, me costó 27 soles más o menos, acabo de sacarlo, 1000 páginas, Aníbal Quijano. Traten de conseguir. Pero el título, Aníbal Quijano, ¿ya? el título. Exacto, es una compilación de 40 trabajos de... Obras escogidas. ¿Ya? Sí, traten de conseguirlo, sumamente interesante. No, por cierto, no sé que me olvide CLAPSO, el organismo más importante de ciencias sociales en Latinoamérica. Y San Marcos, ¿ya? Lo publica. Entonces, los mejores trabajos, hay como 30 trabajos, sobre todo el aspecto de la colonialidad. Colonialidad, eso es lo que se está discutiendo últimamente. 179 soles. 179 está. Muy caro. No sé, tengo que revisar. Pero de todas maneras están sus trabajos más importantes sobre la raza, el capitalismo, la colonialidad, que ahora se está discutiendo nuevamente, ¿no? O sea, dándole la razón. ¿Ya? Dándole la razón a Aníbal Quijano, que fue maestro de todos. La verdad que sí. Aprendió mucho Flores Galindo, Burga, Macía, Gonzalo Portocarrero, Julio Kotler, Felipe Portocarrero también aprendió mucho cuando publicaba su revista Sociedad y Política, una de las mejores revistas de ese tiempo, que la han vuelto a publicar en edición facilitada, ¿ya? La han vuelto a publicar, pero me ha sorprendido, 180 soles, carísimo. Lamentablemente, pues. No, yo pensé que estaba a 50, 60 soles. No creo que con mismos ideas sobre el imperialismo nacionalismo. Ya, entonces, a ver, ¿ya? Miren, importante, ya, a ver, entonces, primer periodo, ya, según Quijano, ¿ya? Cuando yo menciono al autor, es según Quijano, ustedes ya me conocen como la interpretación del profesor. Entonces, el primer periodo, ¿ya? Imperialismo semicolonial. Yo sé que a mí me ha costado amanecidas esas cosas. Me tenía loco, ¿no? No sé cuántas tazas de café. ¿Ya? Estaba loco ya como tal. Sí, cuando uno no, para tratar a comprender, no es fácil. No es fácil. ¿Por qué? Porque no es un tipo que dé ejemplos. No es un tipo que dé ejemplos, ¿no? El nivel teórico de él es insuperable. ¿Correcto? El nivel teórico de él, todos lo reconocen. ¿Correcto? Ha sido profesor en 6 universidades del mundo. Es una cosa increíble. Los brasileños que querían que se quede. Cuando iba a Brasil, no quería que se vaya. No quería que se vaya. Ha estado en Chile, ha estado en Europa, es una cosa, no quería que se... Miren de qué nivel estamos hablando. ¿Ya? Yo, el profesor Montes es una hormiguita, un seguidor nada más. ¿Ya? O sea, es una hormiguita, un seguidor.
porque siempre a mí me apasiona el nivel teórico, ¿no? La historia es el primer nivel. Entonces, imperialismo semicolonial, ¿por qué? Porque es el primer periodo de acumulación capitalista semicolonial, es decir, la articulación, ¿correcto?, de las relaciones precapitalistas de producción. Es decir, a ver, ¿cuáles son las relaciones capitalistas de producción? Mencióneme dos. Nada más. No, pero le he mencionado como varias veces. El yanaconaje y el enganche. El enganche. El enganche es un tránsito, ¿no? El enganche es sumamente importante porque es un tránsito entre esas relaciones, ¿ya? Que se va convirtiendo el enganche, ¿no? Posteriormente, el enganche se va a convertir posteriormente en relación asalariada, completamente, ¿ya? Se va a convertir en relación asalariada completamente. ¿Correcto? Ya, entonces ese es el primer nivel. Ahí está, dándole ejemplos, por ejemplo, ese primer nivel, la República Aristocrática. La República Aristocrática pertenece a ese periodo, ¿ah? Vendría a ser una fase. ¿Me están comprendiendo? Una fase. ¿Ya? Ahí están las grandes empresas, para que ustedes entiendan, ¿no? Con ejemplos. ¿A dónde van los ejemplos que le voy a decir? Ahí, en ese periodo. ¿Correcto? La Cerro de Paso. ¿Cuáles eran las 4 empresas? Lo voy repitiendo como 4 veces ya. Las 4 grandes empresas. La International Petroleum Company, o sea, la dueña, empresa monopólica, dueña, ¿no?, de la empresa. Dueña del petróleo del Perú. Ahí está. La Cerro de Pasco, o sea, de las minas, dueña de las minas del Perú, la famosa, tremenda empresa. Llegó a tener una hacienda ganadera de más de 300.000 hectáreas. O sea, ¿cuánto? La cuarta parte de una provincia. Increíble. ¿Ah? Llegó a tener, ojo, fue una empresa imperialista, pues no le costaba nada, era un sencillo para la empresa comprar 300.000 hectáreas. Eso, todo lo que yo digo no es invento, yo no invento nada. Yo sintetizo lo que ustedes averiguan. ¿Ya? Y ahí está la otra empresa, la Grace, se escribe Grace, ¿no es cierto? Para todo lo que sea el comercio y la agricultura. Comercio y agricultura. Y la Peruvian Corporation, la ferrocarriles. En ese tiempo eran los ferrocarriles, las 4 empresas increíbles, solo 4 empresas, las dueñas del Perú. ¿Ya? Ese es el periodo, ¿no?, de la República Aristocrática. Y que continúa, ¿ya?, esta etapa del imperialismo semicolonial continúa en el oncenio de Leguía, ¿correcto? Porque estamos hablando de etapas, algo así, y fases. La segunda fase vendría a ser el oncenio de Leguía, del 19 al 30. ¿Ya? Y continúa la tercera fase, entonces vendría a ser hasta el 48, ¿ya? Ahí termina, es el periodo del imperialismo semicolonial. ¿Por qué? Porque se van desintegrando. Quiero que entiendan cómo se origina, ¿no es cierto? Se origina el yanaconaje en la época de la República, ¿ya? Porque estamos hablando de la época de la República, sabemos que se origina en la época colonial, pero estamos hablando de la época de la República. Esas relaciones del yanaconaje, el enganche ya había desaparecido. El enganche desaparece alrededor en 1925, uno dice 1930. ¿Ven? Qué bonito es la historia, ¿no? Qué bonito. ¿Verdad? Pues desaparece esa relación, ese sistema de explotación de 30.000 trabajadores. ¿Y el enganche por qué? Porque eran los hacendados, ¿ya? Miren, ¿por qué el enganche, no? Los hacendados decían, oye, no tengo trabajadores, ¿cómo los engancho para que vengan a trabajar? Se iban a la sierra de Cajamarca, tremenda población, y les daban dinero adelantado. Tengo problemas, no te preocupes, yo te
presto. Al campesino que quería dinero, platita. No, el campesino, estamos hablando, mira, te doy la platita, no la platita para un banquero, que no te pase, no. Y ahí estaba el enganche. Yo te presto platita, ¿ya? 30.000 trabajadores, ¿ya? De la sierra también de Trujillo, de la sierra de Lambayeque, pero más de Cajamarca. ¿Ya? Yo te presto platita, pero con la condición que vengas a trabajar a la hacienda. Ah, ya, ahí está el enganche. ¿Ya? Te presto plata, pero oye, pero a cambio de qué, pues, ¿no? Eran capitalistas del diablo, ¿no? Así les llamo yo. Eran capitalistas del diablo, todo condicionado. Y poco a poco iban a trabajar, y ahí se endeudaban. ¿Ya? Ese es el engaño, ahí se endeudaban. Uy, pero iba prestándose cada vez más. ¿A quién más? Ya, tanto. Y a él le convenía que, al hacendado le convenía más préstamos. ¿Correcto? Para que se quede trabajando en la hacienda. Eso ya está establecido. ¿Correcto? Para que se quede para trabajar en el... Ese sistema ya había desaparecido 25-30, ¿ves? ¿No? Soy coherente con trato de ser coherente, ¿no es cierto? Poco a poco esas relaciones de explotación tan fuertes, ¿ya? Relaciones precapitalistas, semicapitalistas, van desapareciendo, pero nunca va a ser eterno. Pues. Quiero que capten el sentido del cambio, ¿no es cierto? El cambio, claro que cambia. Desaparece todo un sistema de explotación de la historia agraria del Perú. ¿Ya? Y en la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, se acabó. Queda algo todavía. Como decía, se resiste a morir el yanaconaje, porque desaparece el yanaconaje en 1968. ¿Ya? Uy, ahí es un duro golpe para el yanaconaje. ¿Ven? Hay unas mientras el enganche desaparece el 25 y el 30, el sistema, el yanaconaje, se resiste a morir, lo que a mí me gusta decir. ¿No es cierto? ¿Ya? Así es. Y a partir de la Segunda Guerra Mundial, ya es el segundo periodo del imperialismo neocolonial. Una nueva, ojo, aparece un nuevo sistema de acumulación del capital. Ya no con relaciones precapitalistas de producción. Ya. Un nuevo sistema, un resurgimiento del Estado oligárquico comprado, de ese señor dueño del Banco de Popular. Primer modelo. ¿Ya? ¿Perdón? Tengo primer modelo. La Ah, primera etapa es un primer modelo. Ya. La segunda etapa. Ahí empieza el primer modelo de acumulación capitalista neocolonial. ¿Ya? Así se llama. Primer modelo de acumulación capitalista neocolonial. No se vaya a confundir con el otro. El otro es primer modelo de acumulación exactamente. ¿Ya? Poco a poco, soy consciente. Poco a poco ustedes van a entender esto y, ¿cómo era la clásica? No hay mejor práctica que una buena teoría. ¿Estamos? Entonces, ya.